Arrancamos con algo de contexto. Nosotros en los últimos 2 meses estamos viviendo una situación política donde se conjugan 2 o 3 elementos que le plantean a la sociedad y al gobierno desafíos que son realmente muy relevantes y diría yo, por momentos pienso que son decisivos. ¿Cuáles son los 3 elementos? En principio, una situación económica cada vez más angustiante. Más allá de cualquier cosa que diga el gobierno, es una situación económica para muchísima gente muy angustiante. Esa situación económica se puede graficar en un dato que yo siempre repito, que es que el promedio salarial, los datos de salarios del INDEC, el 50% de la población activa cobra 800.000 pesos o menos. Y ya desde ahí en adelante, agregarle datos de desocupación creciente, datos de cierre de fábricas, algunas muy significativas, pero un goteo permanente, o de empresas o de comercios, y datos de recesión, al menos en la parte de la economía donde habita la gente, que son realmente duros. En ese contexto, no por casualidad, cae bastante fuerte, muy fuerte, hay que decirlo, la imagen del gobierno. Cae a niveles insospechados. Un gobierno que está con un nivel de aprobación cercano al 50% a principio de año. Estamos en mayo con un nivel de aprobación que está alrededor del 35% y con un nivel de rechazo muy alto. Con mucha gente endeudada, con mucha gente esperando que el gobierno resuelva este problema y el gobierno, y gente a la cual el gobierno no le habla. Y además de esto, empiezan a aparecer una y otra vez escándalos de corrupción, uno que de corrupción o de avivadas, uno que se superpone a otro, y el más importante de ellos tiene el nombre de Manuel Adorni, que es el jefe de gabinete, y además el vocero, un hombre muy importante para el gobierno. Este hecho de corrupción imposibilidad de justificar el crecimiento de su calidad de vida, su nivel de vida, lleva a un debate de 2 meses que es cada vez peor, porque cada vez hay más negaciones, cada vez hay más sobreactuación de las negaciones, cada vez más hay involucramiento del presidente de la Nación y de todo el gabinete bancando a Adorni, mientras en paralelo aparecen cada vez más datos que Adorni venía ocultando y no puede justificar. Y entonces, ayer a la mañana, todos estos días va escalando, y ayer a la mañana había un cúmulo de noticias. Un cúmulo de noticias que el gobierno podía mostrar como buenas, otras que eran malas, pero que se fueron superponiendo, y era un día ya antes de la aparición de Patricia Bullrich, que ahora voy a hacer un poco el prolegómeno de eso, un día ya muy movida. Por ejemplo, venía de un debate tremendo, de una dureza realmente impensada entre Cavallo y Milei, donde Cavallo decía: Milei no entiende nada de macroeconomía, es fiaca, no le interesa cómo funciona la economía, le interesan debates filosóficos, pero la economía no le interesa. Y decía: Caputo es un trader, o sea, es un tipo que está todo el tiempo tapando agujeros, pero una mirada global de la economía no tiene, y así las cosas no van a andar bien. Y Milei le respondió de todo, le carpeteaban a Cavallo. En el medio de eso había una ofensiva tremenda contra el contratista de la obra de reforma de la casa en el country de Adorni, y todo diciendo es cuca, o hizo contrato con la municipalidad, aprietes contra él, bueno, todo un ruido infernal. En ese contexto, el gobierno mostraba, va a mostrar estos días, algunas noticias buenas siempre del ámbito financiero. Una calificadora de riesgo que se llama Fitch había dicho, en lugar de estar en el fondo de la olla, están un poquito arriba. Y entonces eso hizo que mejorara el riesgo país, y ese indicador que muestra el gobierno, que no siempre es muy relevante, pero en todo caso es lo que muestra el gobierno, dice: bien, está bajando el riesgo país, todo está, ahora sí vamos a andar. Mientras en el mismo momento aparecía un banco, el banco Barclays, que saca un informe diciendo: no, hay una recesión, y el crédito que dice el gobierno que va a levantar no va a levantar nada porque la gente está endeudada, porque representa un porcentaje muy mínimo de la economía. Es decir, un informe realmente que discute la base del discurso del gobierno según el cual la recuperación está al caer porque va a bajar el riesgo país. El gobierno que dice: esto va a generar crédito, el crédito va a generar actividad, la actividad va a cambiar el estado de ánimo de la población. Barclays dice: no, por esa vía no es. Y después, además, que empezaron a llegar datos de que en abril la actividad económica otra vez se frenó. El gobierno está por recibir los datos de marzo y van a hacer un tachín, pero la previa de abril empieza a dar mal. Hay un dato de caída de despacho de cemento de 16%, otra cosa que no mala. No es que lo digo yo, lo dice un economista de gobierno cercano al gobierno, como Fernando Marul. Dice: mal dato en despacho de cemento, pero son muchos datos que están dando mal.
Y entonces está ahí, que va, que viene, un ruido bárbaro, ya había un montón de información, pero yo cuando me fui ayer al mediodía de acá, lo que más me quedó dando vuelta, que creo que es lo más fuerte que pasó ayer, ahora vas a escuchar todo lo de Bullrich y todo lo de Milei, y todo lo que está pasando con el caso Adorni, que es muy, muy fuerte, pero nada es más fuerte en términos de principio de realidad, como lo que pasó, que fue lo que contó Noé a las 10 y, creo que fue un poquito más tarde, 10:30, en el recorrido de noticias que hizo ayer. Un frigorífico de Morón tenía 60 puestos de trabajo para contratar gente, que ya es una novedad. De Moreno. De Moreno, perdón. Y aparecieron 6.000 personas. Y una cola enorme donde inmediatamente los medios fueron a tomar porque era un fenómeno totalmente fuerte. Lo que estás viendo en las imágenes es la cola desde arriba, tomada por Zoom. Es una cosa interminable. Es nada, gente y gente y gente esperando. Hay gente que fue a las 2 de la mañana, hay gente que estuvo bajo la lluvia. Es algo que uno no está acostumbrado a ver. Toda la gente pasó. A las 10 de la noche entró el último. Después vas a escuchar testimonios. Te juro que yo no los escuché, los leí y son desgarradores. Pero me interesó mucho porque habló con Eduardo Feynman, la dueña del frigorífico. Y mirá lo que contaba, la sensación humana de ella. Mientras decía, es una suerte poder dar trabajo, decía ella, al mismo tiempo contaba lo que veía en la cola, que no es un razonamiento político, es que un ser humano. Escuchá. Pareció fuerte ver hombres y mujeres de 60 años que vengan a buscar trabajo. Cuando uno piensa que ya crió los hijos, que ya está con los nietos y que se puede aflojar, esta gente recién quiere empezar a construir algo, quieren un trabajo. Eso me impactó. Personas de 60, 65 años, abuelas vinieron a buscar trabajo, abuelos. Y después la generación, ¿no? A partir de 18 años, los chicos, cualquier cosa. Los ojos, las miradas de la gente, como cansada también. Estuvieron todo el día acá, filas interminables. Los ojos, la mirada de la gente, cansada también, dice. Y entonces, yo lo que les pido que hagan el esfuerzo, después vamos a escuchar muchos testimonios de esto, que hagan el esfuerzo de mirar todo lo que, y escuchar todo lo que pasó después con los ojos de las personas que hacen cola buscando laburo. Porque hay una desconexión ahí, hay una disociación que es enorme. Es decir, Bullrich y Milei, los dos, hablan de algo que a la persona que está buscando laburo le queda muy lejos. A la persona que está, que está con deudas y que no le alcanza, le queda muy lejos. Al que tiene miedo de perder el trabajo le queda muy lejos. Al papá de un discapacitado que le quitaron que le queda muy lejos. Pero claro, en el medio de eso no pueden no hablar de eso, porque son ellos. Es decir, Adorni es Milei y Adorni es Bullrich. Bullrich hará el jueguito que quiera, pero Bullrich es Adorni. Bullrich hizo campaña por Adorni. Bullrich no puede no saber que Adorni es Adorni, porque es su compañero. Pero bueno, vamos entonces ya a la cuestión política. Vamos a volver a lo del frigorífico, pero insisto, la cuestión política es súper estructural al lado de lo que está pasando en esa irrupción. Además, entre paréntesis, el gobierno te pone, el día que está la calle Corrientes llena de gente en Guerrín, te pone la foto. El día que abren un negocio de importación china y entonces hay una cola y media de jóvenes esperando para abrir y llevarse una chuchería, te pone la foto. Esta no te la pone. Esta foto no te la difunde. Esta foto la oculta. ¿Qué foto más importante? ¿Gente yendo a buscar una chuchería o gente buscando trabajo? Pero bueno, volvamos. Cuestión es que en ese contexto, estaba terminando el programa, entra Reinaldo y Reinaldo dice, che, Bullrich está diciendo La Nación que Bullrich va a emplazarlo a Adorni para que justifique qué es lo que tiene. Y yo dije, la pucha, porque era una nota que decía que Bullrich lo haría. Pero yo lo que le dije, le decía a Reinaldo, era una nota de Jaime Rosenberg, y yo dije, ni él va a publicar algo si no hablo con Bullrich, ni La Nación no va a publicar algo si no tiene la constancia de que él habló con Bullrich. O sea, eso es Bullrich diciendo eso, y eso es una crisis política fuerte. Es más, imagino, aunque no conozco, pero imagino que la relación de Bullrich con la conducción de La Nación es una relación muy fluida. Con lo cual, esa nota se publica y durante muchas horas fue la tapa del portal de La Nación. Todos pensaban que iba a ser el viernes, o sea, mañana, porque había una reunión de gabinete, no sé qué. Pero Bullrich fue a América 24 a hablar con Eduardo Feynman.
Y Bullrich ahí hace un emplazamiento a Adorni. Escuchen porque el tono es, no está diciendo Manuel tiene razón y ya va a publicar. No, este tipo tiene que explicar ya lo que está pasando, porque hay que dejar de... Y cuando le preguntan, abre la posibilidad, si es honesto, bueno, los que lo criticaron tendrán que callarse la boca, pero si no lo es, y bueno, el presidente verá qué hacer. O sea, está diciendo, no sé si es honesto, y ya tiene que presentar lo que no está presentando. No, acuérdense que además Adorni viene diciendo no tengo por qué aclarar públicamente, no tengo por qué desmentir notas periodísticas, y viene Bullrich y dice no, tenés que desmentir, porque eso es lo que hizo. Entonces, Bullrich lo dijo de esta manera, escucha. Él dijo algo contundente. Él dijo, yo tengo una explicación a los gastos que hice y tengo que presentar mi declaración jurada de bienes y donde voy a explicar absolutamente todos mis bienes y cómo llegué a tener los bienes que tengo. Bueno, desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato, porque ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada de bienes. ¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, de alguna manera, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla. Bueno, es bastante fácil, hace 2 meses que no lo hace el chabón, pero no importa. Bullrich insiste con esto, escuchá. Si él dijo que él tiene todo probado, bueno, esa prueba para mí, sea en la justicia, como él considere, sea en la justicia, sea en la Oficina Anticorrupción, tiene que ser inmediato, porque nosotros necesitamos estar discutiendo las cosas que discutimos al principio de la conversación y no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba. Y la prueba, cuanto antes, mejor. Porque si no, el gobierno está empantanado. Claro, se empantana. ¿Está empantanado? A ver, un fragmento más de Patricia explicando su posición. Estirar esto es como... Es una agonía. Es estirar algo que no tiene sentido porque ya se abrió el plazo de esa declaración jurada de bienes. Se presenta esa declaración jurada de bienes y ahí después el presidente decidirá qué hacer respecto a lo que dijo y lo que presenta. Si los números están correctos, bueno, todo el mundo tendrá que guardarse sus declaraciones en el bolsillo y decir yo dije tal y tal y tal cosa y no era así. Sí. Y si no es así, bueno, será la justicia la que determine frente a esa, digamos, discordancia, qué conducta toma. Esto que me está diciendo rápido. A ver, 8:33 minutos. Dice esto Patricia Bullrich y empieza, por supuesto, públicamente, todos los periodistas, todos los políticos están viendo algo que es bastante obvio, que es que una subordinada emplaza a un presidente. Y es lo que pasa. Miren, yo le contaba a Diego la experiencia que tengo en cubrir internas. En cubrir internas es decir, bueno, un día empieza un lío entre Cristina y Moyano. O un día empieza un lío entre Domingo Cavallo y Carlos Menem. O entre Menem y Duhalde. O entre De la Rúa y Chacho Álvarez. Aparece algo, vos ves que hay un lío e inmediatamente el poder trata de frenar eso y tratar de disimularlo. Pero el lío que viste oculta... Nada, lo que está oculto del iceberg, Yami, y vos te das cuenta que hay un nivel de resentimiento y rencor y que algo se rompió. Eso es lo que está pasando entre Bullrich y Milei. Yo le contaba a Diego una experiencia personal con Milei. La última vez que lo vi personalmente fue en un off cuando él había sido electo presidente y todavía no lo era, en el hotel. Y ya había quilombo con Villarruel. Y ya había quilombo con Villarruel porque ya había dicho que iba a ser ministra de Seguridad y de Defensa y le habían dado seguridad a Bullrich y defensa a Petri. Y le pregunté, y me sacó mal, me dijo, está todo bien con Victoria. Si vos vas a pensar que hay lío por esto, está todo arreglado, está todo hablado. Y ya había un quilombo que después ella se va dando un portazo durante la ceremonia de Asunción, algo que no se vio, salvo un pequeño detalle en la filmación que trataron de ocultar. Y después y en el medio ellos se sacan fotos arriba de un tanque militar, se abrazan, aparecen juntos y se vuelven a pelear y los tuiteros dicen una cosa, etcétera. Y vos ves el quilombo y no sabés en qué momento se define, pero que el quilombo está. Entonces lo que hizo Bullrich hacer fue quitarle la autoridad a Milei. Cuando dice el jefe de gabinete tiene que hacer tal cosa, eso lo decía el presidente en condiciones normales. Cuando Bullrich lo dice, está diciendo, el presidente no lo está diciendo y yo me estoy diferenciando.
Patricia Bullrich quiere ser presidenta y si puede serlo lo va a intentar para el año que viene. Lo que pasa es que es un lío, ¿cómo haces una ruptura en este contexto? Pero a medida que ve que Milei cae y la arrastra a ella sale a diferenciarse. La frase que le atribuye gente que la conoce mucho a Patricia Bullrich es: yo avanzo y ellos que hagan lo que quieran. Y en ese contexto estamos. Milei está obligado a contenerla, porque si se rompe la alianza, imagínense el quilombo que es este país. Entonces trata de frenar, lo que pasa es que anota. Y entonces si Milei y Bullrich sabe que Milei anota, y Milei sabe que Bullrich está haciendo la propia. Y eso es lo que está pasando entre ellos dos. Y entonces en esa tensión, ellos están en principio, en lo inmediato, obligados a convivir. Pero ya están en caminos como divergentes. Si Milei gana esta pelea y es reelecto, se la va a cargar a Bullrich. Ahora, si Bullrich ve que hay un resquicio y se va a cortar sola y va a ser la candidata a ella. Veremos cómo procesan ellos este conflicto, pero el conflicto está lanzado, no tengo duda, hasta el discurso político de Patricia está pensado. En caso de ruptura, decir, miren, yo di todo, incluso me subordiné y a ustedes les consta para frenar el kirchnerismo. Pero Milei lo está fortaleciendo, con lo cual si queremos frenar el kirchnerismo, la candidata tengo que ser yo. No puedo seguir apoyando algo donde hay corrupción, donde hay malas políticas económicas. Tenemos que pensar otra cosa porque Milei nos está hundiendo. Claro, eso es el comienzo de una carnicería, con lo cual es una carnicería que del otro lado le van a disparar y andás a ver qué pasa. Con lo cual la ruptura no está escrita. Lo que sí digo que hay un quiebre. Y del otro lado el resentimiento. O sea, Karina Milei la tiene montada ahí a Patricia Bullrich. Pero claro, y todo esto pasa mientras el ruido sigue y sigue. Solamente dos cosas quiero mostrar del clima que había antes que hablara Milei. Johnny Viale decía esto, por ejemplo. ¿Cuál es el problema acá? Que las explicaciones son pobres. Ya tenés que, según la justicia, Dordi tiene más o menos $700.000 en gastos, con menos de 2 años, con un sueldo de $2.500. Son 280 sueldos. No sé, son 23 años de sueldo. Si me lo puedes explicar, tal vez la esposa, no sé, es Paris Hilton. Desconozco. Por otra parte, Manu Jove, en Infobae, decía esto. Es corrupción lisa y llana, háganse cargo. A mí, lo de Adorni no solamente me tiene hinchado las pelotas por las cosas que se van descubriendo, digamos, como periodista, como ciudadano, como lo que fuera, sino también me tiene particularmente harto toda esa gente que lo sigue defendiendo. Es un cúmulo de estupideces de un tipo que es el más importante en la administración pública. Mirá, está viajando afuera. Hoy el más importante es Manuel Adorni, y así todo queda bastante demostrado que hay un sinfín de cuanto menos tropiezos que ya llevan una cuenta de 725.000 lucas verdes, $725.000, que no puede explicar de dónde salió esa guita. Lo que importa es de dónde sale la guita de Adorni, y hay gente que lo sigue defendiendo a capa y espada, peleándose con el periodismo, tratando de congraciarse con el gobierno o con el presidente de la Nación, porque también es eso, lo que uno identifica con eso es gente que no aplica poder de razonamiento, que en algunos casos uno sabe que tienen, y eso es lo que más me molesta a mí particularmente, sino que lo que hacen es tratar de congraciarse, porque la única forma de congraciarse con el presidente de la Nación es ser un chupamedias, ser un arrastrado. Nos toman por boludo y nos siguen tomando por boludo los mismos que antes se rasgaban la vestidura para criticar la corrupción. Son lo mismo que los otros. ¿Se dan cuenta que son lo mismo que los otros? Los otros que cuando veían a un señor llevando bolsos de dólares a un convento decían, no, bueno, habrá sido de otro lado. No, las pelotas de otro lado. Es corrupción lisa y llana. Háganse cargo. No todo es una conspiración cuca, y quizás tenés o chorros o boludos en el gobierno que vos votaste, maestro. Tenés que empezar a hacerte cargo. $725.000 entre cuentitas que nadie puede terminar de entender ni explicar. Sobre todo explicar el propio jefe de gabinete, que dice, ya lo voy a explicar, hace 2 meses que ya lo vas a explicar, hermano, y empezá a explicarlo. ¿Por qué no lo haces? Porque no podés explicarlo, y vos lo estás defendiendo. A vos te estoy hablando, a los que están defendiendo a capa y espada. Algunos acá en el chat siguen diciendo, no, porque los periodistas esto, porque cortaron la pauta, porque aquello, porque el otro, porque no sé qué. Hermano, date cuenta que mientras vos estás indignado, pasando tus horas en Twitter o en el chat de YouTube o lo que fuera, contra nosotros los periodistas o contra quien quiera, hay gente haciéndose casas de cero en countries. Gente que vos bancás y que le pones like y que está todo bárbaro. Están haciendo... Van 3 años de gobierno, ni siquiera van 3 años de gobierno, 2 años y medio. El kirchnerismo se choreó todo, está claro. A los 2 años y medio de gobierno no le conocíamos tantos escándalos de corrupción como a este gobierno. ¿Por qué? Porque aparte de estar choreando, son burdos. Son absolutamente burdos. Bueno, esto, lo de Manu Jove o lo de Johnny Viale, era esa argumentación. Lo más doloroso de todo para un gobierno es cuando se transforma esto en motivo de humor popular.
Y lo que vas a escuchar ahora es a Tarico imitando a Milei en TN, creo que está Johnny Viale, está Diego Seigman y está Claudio Saboya. La imitación es un anticipo de lo que se iba a producir minutos después. Es una imitación increíble. Bueno, lo tiene muy junado. Tarico realmente es un tipo muy talentoso. Y lo que pasaba, yo cuando lo vi realmente me daba una risa porque hasta en el momento en que... bueno, escúchenlo. ¡Economía, estúpidos! Sí, claro. Con escandalitos inflados de corrupción no me van a despeinar. O sea, digamos, sacamos a 15 millones de la pobreza. Digamos, bueno... Pero con tranquilidad, como dice usted. Tranquilo, Sí, presidente. estoy tranquilo. ¡Burro! Claro, que qué suman burro. las deudas de Adorni al monto de dinero gastado. O sea, no entendés ni siquiera ni siquiera lo básico. Está ¿No bien, entienden bien. que Manuel es un especialista en crecimiento con y sin dinero? Sí, Parecía que- Ex ante, yo le hubiese dicho, Manu, no te compres tantas cosas, pero ex post no tengo. Pero se ve que le por qué quemaba. castigarlo simplemente por ejercer. Bueno, en medio de este clima están Trebuch y Majul en La Nación Más y hablan con Milei, que está en Estados Unidos, por teléfono. A ver, déjeme una breve introducción sobre algo que vengo pensando hace rato y que tiene que ver con esto. Yo creo que la mentira es algo muy desestructurante en una relación. Es algo que es doloroso. Y si la mentira viene de una autoridad, es tremendamente desestructurante. Yo hoy le recordaba a Lu algo que muchas veces cuento, que una obra de teatro sobre la Revolución Francesa que tuvo acá hace unos años, que duraba 5 horas, y que fue de las cosas más maravillosas que vi en mi vida, de teatro, ¿no? Y en un momento aparece en medio de la Revolución Francesa en la asamblea el rey. Y claro, para todos los que lo estaban tumbando, el rey era el rey. Le habían explicado durante siglos a los franceses que el rey era Dios, y lo estaban tumbando y aparece. Entonces es la autoridad, es algo estructurante, y lo que se genera de tensión en ese momento de ruptura ya no es la autoridad. No rompían con el rey, rompían con una dinastía, rompían con Dios, rompían con una concepción del mundo. Ustedes imagínense un nene que ve al padre, no sé, pegarle a otro nene. Y entonces se lo recrimina, y el padre, que es el papá, él lo vio, y el papá le dice, no es lo que vos viste. Se lo insiste. Después le empieza a gritar y lo empieza a insultar por decirle, che, yo te vi hacer eso. No, porque vos y qué sé yo. Para el nene le quedan dos opciones. Una es volverse loco y aceptar que lo que él vio no vio. O la otra alternativa que le queda es romper con el padre, que es otra manera de volverse loco. Es muy desestructurante que un padre te mienta a los gritos. Un presidente no es un padre, pero en algún sentido, en términos de estructurar una sociedad, tiene ese rol. Entonces, claro, es una autoridad que si no podemos vivir. Si no pensamos que un presidente es autoridad, no podemos vivir. Y entonces aparece la autoridad, y frente a algo que todos vimos y todos vemos, te dicen, eso que viste no es cierto. Y cuando vos le insistís, sí, pero yo lo vi, te empieza a gritar cosas. Mentiroso, bueno, y todas esas cosas. Y a mí me haces esto. Entonces a vos te quedan dos opciones. O negás todo lo que viste, que todos lo vimos, qué sé yo, y entonces te volvés loco porque dejás de confiar en tus sentidos para darle esa potestad al que es dueño de la verdad, o romper con él, que también es un problema romper con un presidente. Bueno, mi forma de entender lo que yo escuché ayer en el muy buen reportaje que Majul y Trebuch le hicieron a Milei es eso. Es la persona que tiene que estructurar como la autoridad de una sociedad, mintiéndote descaradamente a los gritos e insultándote porque vos confías en tus sentidos en lugar de creer en su palabra, que es la palabra de un supuesto héroe. Es un quilombo eso, porque te obliga a toda la sociedad que tiene que confiar en eso, porque si no vos decís, bueno, lo votamos, el tipo que es nuestro líder, porque vos podés decir, bueno, gobierna mal, gobierna bien, pero lo queremos. Pero si te miente descaradamente, además un hecho tan evidente, y bueno, la relación queda muy dañada. No sé, como pasa con Bullrich y Milei, ¿en cuánto tiempo se ve ese daño? ¿En qué momento se produce la ruptura? No tengo idea, pero él está forzando a que todo lo que diga sea catalogado como mentira. Yo ya rompí hace rato, ¿eh? Yo creo que es un mentiroso compulsivo y que sabe actuar la mentira de una manera realmente muy violenta. Pero por fuera de eso, lo que genera en términos sociales, y además lo que sirve para pensar
la mentira en una sociedad, la mentira en una relación, la mentira en una relación donde alguien tiene autoridad y el otro es un subordinado. Bueno, vamos por parte. Aparece Milei y trata de bajar el tono del conflicto con Bullrich. Le preguntan, ¿le parece bien lo que hizo Bullrich? Y dice, Bullrich estaba spoileando a Manuel. Escúchalo. Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar los números por adelantado. Ustedes saben que hay una fecha en la cual, digamos, se hacen las presentaciones y Manuel decidió, digamos, por las estupideces que se debaten públicamente de gente que ni siquiera sabe sumar y restar y viola la partida doble, ¿sí? Digamos, los números, o sea, Manuel de hecho estaba en eso. Así que lo que hizo Patricia fue espolear lo que efectivamente va a suceder, que Manuel tiene ya los números, para que todo, digamos, tiene que ver con la dinámica de O sea, presidente, ¿va a presentar los papeles antes de la fecha prevista, que entiendo que es el 31 de julio? ¿Lo va a presentar en estas horas? Sí, porque los tiene, así es que eso no es un problema. Bueno, eso inmediatamente empieza a escalar, porque el presidente empieza a elevar la voz y escala de esta forma, escucha. ¿A usted le parece justo, digamos, ejecutar a una persona honesta? Ahora, presidente, No es justo. Dilaciones y respuestas esquivas no, porque si no contesto yo solo. A mí no me parece justo. Y también pienso que si tiene yo no voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas que se sintieron tocados porque le dijo la verdad que son solo periodistas. No voy a ejecutar en el altar del ego de ustedes a una persona honesta. Digo, eso es lo que no van a entender. Entonces, a mí, digamos, el desgaste político no me importa, porque yo trato con seres humanos nobles, honestos, que vinieron a hacer grande la Argentina nuevamente. Y si ustedes se sintieron tocados como el grupo corporativo por algo que dijo Manuel, que es verdad, bueno, lo siento, pero yo no voy a estar ejecutando gente honesta, porque eso es injusto. A ver, brevemente, nadie pide que ejecute a nadie. En política hay formas de repente ejecutarlo, dejarlo ahí. Hay formas de proteger a las personas también, porque si es su amigo, lo puede proteger corriéndolo y explicando, está viviendo una situación personal delicada, es injusto todo lo que le hacen, voy a defenderlo a muerte en la justicia y voy a demostrar que todo lo que le dicen, y después que quede sobreseído, y cuando sea más fuerte lo voy a contratar, lo voy a sumar al gobierno de vuelta, y van a ver que voy a demostrarlo y correrlo con esa argumentación. Eso tal vez sea protegerlo más que ejecutarlo y dejarlo ahí con todo lo que va a pasar. Van a ver lo que va a ser hoy, las opiniones, los medios, todo respecto de Adorni, respecto de él. Va a ser muy duro. Es mucho más, es exponerlo mucho más. No lo está protegiendo, lo está exponiendo más, pero no importa. Majul le dice, yo no me siento tocado por lo que dijo, por lo que dijo Adorni, y esto es lo que le responde Milei. Presidente, yo se lo voy a decir respetuosamente. Yo particularmente no me siento ni ofendido ni tocado. Yo ya lo sé porque sí. yo no contesto a cualquiera. Bueno. O sea, yo cuando hablo de el 95% yo sé muy bien de lo que hablo. Bueno, y después, ahora, déjeme decirle, si es honesto y tienen los papeles en orden, que yo no tengo por qué dudar, a mí me cuesta entender por qué no... O sea, el periodismo no puede violentar el principio de presunción de inocencia como hacen regularmente, que actúan de fiscales, de jueces, dictan sentencias y hacen juicios sumarísimos. O sea, se ponen por encima de la Constitución. Es todo lo que cuando él le dice a Diego Iglesias, sos cómplice de un genocidio. ¿Qué tribunal de la Constitución dijo eso? Cuando él lo raja a Pose, el jefe de gabinete, ¿qué causa tiene Pose? Él va con el dedo, como si fuera Nerón, señalando quién es culpable y quién es. Y cuando hay una discusión pública sobre alguien que él defiende, uno de los pocos que él defiende, y lo defiende por ahora, ya van a ver, parece que los demás están haciendo algo improcedente. Acá se están discutiendo números, datos concretos, una elevación muy fuerte del nivel de vida, utilización de recursos estatales, plata en negro, viajes al exterior en avión privado. O sea, estamos discutiendo cosas que son muy concretas, no estamos hablando ni de sentenciar
sentenciar ni de ejecutar. Es lógico que una sociedad democrática discuta cuando un jefe de gabinete que presumía austeridad y además de una autoridad moral para hablar de los otros, como hablaba Adorni, se lo ve haciendo las cosas que hace. En cualquier caso, la discusión sigue de esta forma. Ahora, los números fueron presentados por, no, las personas que ahí, declararon, presidente, ¿eh? A ver, digamos, una persona presentó números sumando activos y pasivos, vamos. Y cuando ustedes corrigen el número es un número ridículo. Yo estoy hablando del contratista, del último contratista que declaró, que dejó su teléfono celular también. A ver, digamos, es un militante kirchnerista el que hizo eso. Sí, entonces, digo, lo que importa es que sea verdad o no, ¿no? Digo. Bueno, pero digamos, bueno, pero no se dan cuenta que tienen un problema de orden de magnitudes, que ese número, Dios, ni siquiera se condice con la casa. Digamos, se fueron a buscar una cascada, digo, que parecía no sé qué cosa y se terminó encontrando con 2 cañitos. La mentira es más que evidente cuando chequean los precios. ¿Me dejas interrumpirte un segundito para poner números sobre esto que está diciendo el presidente? Porque dice varias cosas. Dice, confunden activos con pasivos, ahora lo repasamos. Dice, le creen a un militante kirchnerista, algo que fue totalmente desmentido. Está claro que el contratista tenga las ideas que tenga, pero bueno, justo tiene ideas antiperonistas, Matías Tabar. Y dice, fueron a buscar una cascada, qué sé yo, en el presupuesto de obra decía cajada, así se llama, y salía como $4.000. Pero pongamos blanco sobre negro, ¿cuáles son los pagos que Adorni hizo? ¿Cuáles son las deudas que tiene Adorni? ¿Cuánto ganó Adorni en estos 2 años? Y veamos si le cierran los números o no. Los pagos que él hizo, y son todos en efectivo, y esto está declarado en la justicia, es parte de la causa, de ahí sale esta información. Algunas cosas él las dijo públicamente en entrevistas. Los pagos que hizo son estos $245.000 en refacciones al contratista de la Casa del Country, a Matías Tabar, $185.000 en operaciones inmobiliarias varias, $120.000 por la Casa del Country, $60.000 entre la seña por el departamento de la calle Miró en Caballito y la parte que pagó que no le prestaron las vendedoras, $5.000 más el ingreso al Country, 27.658 en total por viajes al exterior, por Aruba, por Punta del Este, por Nueva York. 9 millones de pesos más, que lo redondeamos en $6.000 por la ida al Yago Yago con la familia a Bariloche. Y ayer nos enteramos, porque esto surge de la causa, información que nos enteramos ayer, 24 millones de pesos más, unos $17.000, ponele, por los muebles de Miró, por los muebles del departamento de Caballito, que también se los pagó al contratista con el que hizo la reforma de la Casa del Country. Todo eso totaliza $480.658. Milei dice, mezclan deuda. Bueno, esto es lo que pagó. Lo que pagó son $480.658. Si Adorni hubiera usado su sueldo durante 2 años para no hacer nada más que comprar dólares, no paga expensas, no paga el colegio de las hijas, no paga la comida, no paga el Uber, no paga nada. Solamente se hubiera dedicado a comprar dólares durante sus 2 años, primero como vocero, después como jefe de gabinete, hubiera comprado $60.000. Bueno, pagó $480.658. Además de eso, tiene deudas. Tiene deudas que también fueron declaradas en la justicia en el marco de la investigación. Debe $70.000 más intereses por la primera hipoteca, $200.000 sin intereses por la segunda hipoteca y, algo de lo que conocimos estos últimos días, $65.000 más por un acuerdo de palabra con el hijo de una de las jubiladas que le vende la casa de Miró, que es el que le hace toda la refacción. Eso suma una deuda de $335.000. Hoy Adorni tiene un sueldo de 7 millones de pesos. Bueno, habrá que ver si con ese sueldo puede hacer frente a una deuda de $335.000 más todo lo que pagó ya.
Sumarle a todo eso vivir, ¿no? Las expensas son caras, tanto en el departamento de Caballito como en el country. Sebastián Lacunza había contado que la cuota del colegio de las hijas es 1 millón de pesos cada una por mes, y lo que implican los gastos de la vida. Bueno, ahora Adorni dice Milei va a presentar los papeles. La verdad lo podría haber hecho antes de que Patricia Bullrich se lo diga, pero hay un dato más que a mí me llama la atención, porque el vencimiento de las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción era el 31 de mayo. Y hace un par de semanas la Oficina Anticorrupción corre ese vencimiento y lo lleva al 31 de julio. En medio del escándalo Adorni, ¿por qué están dando 2 meses más? Bueno, ahora Adorni presentará, dice, los papeles, tiene que justificar por lo menos 480.658 dólares con un sueldo que no llega... Perdóname, ¿no? ¿Dentro de esos 480.000 están los 240.000 de las reformas? Están los 245.000 de las reformas que dice este hombre les pagó en efectivo. A ver, por fuera de todo esto están las mentiras, ¿no? Este es el único viaje que hice alguna vez con mis hijos y después aparecen los otros viajes, entre tantas y tantas mentiras. A ver, la discusión de Trebuch y Majul sigue. A ver si invocamos el número en el audio número 47. Escuchá. Es un segundo. A mí no me hirió Leo Manuel Adorni, que tiene un gran respeto personal, pero me sorprendí cuando trascendió que en un año, lo conozco mucho a Manuel Adorni, ¿sí? Se compró 2 casas, un auto, ¿sí? Y reparó una de las casas que se había comprado en una suma que en el expediente figura de esa manera. De vuelta. Los números están en orden y van a ser presentados, así que digamos, ni siquiera, digamos, a nosotros nos genera alguna preocupación al respecto, porque tiene todos los números en orden. Presidente, le quiero hacer una pregunta. Es cuestión de días que tengan, digamos... Está bien, usted está Adorni no se va, presidente. Adorni no se va. Ni en pedo se va Adorni. Presidente, está claro. Ahora, ahí está el momento más importante de donde surge el título que ustedes vieron por todos lados, ni en pedo se va Adorni. Sigue la discusión de esta forma. ¿A usted le demostró a Adorni que tenía todos los números en orden? Digamos, las cosas que me presentó estaban en orden. Y le pregunto, ¿cuál es el inconveniente de presentársela a la sociedad? Y déjeme hacerle esta salvedad. Usted más de una vez calificó a personas de corruptas y no tardó ni un segundo y digo, porque tenía la convicción de hacerlo. O tardó 5 minutos en echar a alguien. Está sucio, yo no tengo problemas de ejecutar a nadie. Yo vine a escribir la mejor página de la historia, no voy a dejar de ensuciarla por nada. Y usted le pidió que se Adorni ensucia, se va. Sí, bueno, pero yo, digamos, me consta que no está sucio, que está limpio. Bueno, Milei en un momento, como hacía muy habitualmente, habla de la Torá y de la justicia. Escucha. Si la situación judicial, no hablo ya política, de Adorni, complica estos resultados, este rumbo, esta lógica bilardista que usted tiene, ¿está dispuesto a cambiarlo o no? Yo voy a seguir haciendo las cosas que yo crea que son justas. Son justas, digamos, yo adhiero a siempre los valores judío-cristianos. Los valores judío-cristianos es la libertad. Cuando ustedes leen los 10 mandamientos, la versión de la Torá, en el primer mandamiento se declara la libertad, ¿sí? En el 6º mandamiento que está en la Torá, aviso porque, digamos, la versión de la Biblia católica tiene diferencias, es no matarás. El 7º es no levantarás falso testimonio, y el que le sigue es no robarás. Sí, presidente, con lo cual, digamos... Disculpe. Entonces, en tanto y en cuanto no se violenten esos valores, digamos, voy a actuar acorde a esa justicia. En un momento le pregunta a Majul si no percibe que la imagen de su gobierno está cayendo. Y él responde esto. Yo no gobierno por la imagen, gobierno para ser el mejor gobierno de la historia argentina, cosa que estoy haciendo. Digo, los números que presenté en la Fundación Libertad muestra que somos el mejor gobierno de la historia. Y ¿sabe qué? No voy a dejar de hacer las cosas que están correctas. De última, el año que viene los argentinos decidirán si tienen 4 años más de Milei o no. Y no es ningún problema.
Y finalmente, el último fragmento, pues da para. La verdad que yo lo escuchaba hoy de la mañana y era electrizante, era magnético. Trebuch le pregunta si Adorni mintió y esto responde Milei. Adorni también mintió, presidente. No sé, digamos, esas son las interpretaciones que hacen ustedes, porque después hacen recortes. Dijo que no había viajado y viajó. Está probado en la justicia que viajó. Él dijo que no había viajado y viajó. No sé de qué parte. También dijeron que viajó a Brasil y están los videos de todas las conferencias que dio. Yo nunca dije que viajó a Brasil, presidente. No, yo nunca dije que viajó a Brasil. Estamos hablando de pero otro de viaje. Vuelta, digamos, si vos crees que hubo algún punto, andá y planteáselo, Manuel. Yo digo, la verdad que no la vi la nota. A ver, desde que empezó este tema de Adorni, todo el tiempo nosotros estamos diciendo, por lo menos acá, se resuelve con una carpetita. Es decir, es muy fácil. Cuando empiezan las dudas, decir, mira, esto es lo que yo gasté en estos años, esto es lo que lo conseguí acá. Como no ganaba suficiente, me endeudé de esta manera y lo pienso pagar vendiendo tal cosa. Es muy sencillo de hacer, porque tampoco es tanta plata. Lo que pasa es que la demora durante 2 meses de toda esta historia, las sucesivas apariciones de cosas que él no había reconocido, los argumentos permanentes y después la forma de vida de Adorni fue generando una irritación que finalmente se hace muy extendida, porque cualquier persona con sentido común ve lo que pasó, ve un tipo empieza a viajar en avión privado y había dicho el viaje en avión privado demuestra desconexión entre la clase política y la sociedad, por ejemplo, y no es que viajó una vez en avión privado. Un tipo que decía que no se tomaba vacaciones o que se tomaba una sola, empieza a aparecer un tipo que tenía una vida que era recontra austera, empieza a aparecer con propiedades por todos lados y con créditos que nadie consigue y con valores de propiedades que no son los que se publican. Bueno, todo eso que vimos. Y entonces aparece, y de repente encima te retan. Yami, ¿qué es lo que ves vos? No, a mí mientras hablaba y pasabas todos los audios, lo primero que se me vino a la cabeza eran todas las imágenes que empezaron a viralizarse en estos últimos días de la vida de Adorni. De repente en la radio cuando trabajaba, haciendo un asado con una puerta de mesa, los arbolitos de Navidad con un montón de globos alrededor, digamos. Y de pronto lo que pensás es en la obscenidad. De pronto en 2 años o en 1 año y medio, no sé cuánto pasó, de pronto casas, lujos, eso es lo que también te hace como decir, bueno, acá hay algo raro. Y con respecto a la declaración de Patricia, a mí la frase que me quedó resonando en la cabeza es fácil, mostrás la declaración del año anterior, porque se supone que en la función pública de un año a otro no saltás a tener 25 propiedades, bueno, no son 25, pero digo, varias propiedades más, un montón de dólares. Aparte, a mí lo que me llama la atención es el efectivo, porque, digamos, yo todo lo que voy juntando, lo que puedo, lo tengo en el banco. Entonces eso es lo que me llama la atención. ¿Cuánta plata hay en efectivo dando vueltas? Bueno, que la pongan en el banco, en el sistema. Que se lo están viendo todo Caputo. Claro, que lo saque del colchón. A ver, no quiero cerrar sin volver al comienzo, porque todo esto pasa en un país donde se está produciendo un drama social. Más allá de que vayamos en una buena dirección o en una mala, que en todo caso eso tiene que ver con la formación de cada uno, con las herramientas de cada uno, con los valores de cada uno, aún concediendo, solo por razones metodológicas, que podemos estar en una buena dirección para el país, la transición está siendo dolorosa para mucha gente. Y entonces toda esta obscenidad de gritos, de acusaciones, de odio contra el periodismo disparatado, ojalá hubiera una buena crítica al ejercicio del periodismo por parte del presidente, y entonces uno podría mejorar, pero si todo es, no digamos lo suficiente a los periodistas, son todos mentirosos, ¿no? Es tan ofensivo para tanta gente de laburo que uno conoce, que es honesta, que labura, que es muy valiente además en decir las cosas, etcétera, que no habilita ninguna discusión, pero todo esto es secundario frente a la imagen que para mí que es fuertísima del día de ayer, que es la cola de 6.000 personas buscando trabajo en el frigorífico de Morón. Yo les pido que atiendan a esto porque es de repente la irrupción de la realidad y con una contundencia. Vamos a ir poniendo audios de testimonios que nuestros colegas, que insisto, son periodistas, fueron a la cola, ganan 2,50 mangos para recoger estos testimonios, no son mentirosos, no son corruptos, son laburantes, como el que le preguntó a Milei cuando salía del Congreso por Adorni y él le dijo chorro, es un laburante, gente que gana un palo 200, un palo 400, con mucha suerte. Y recogieron, por ejemplo, este testimonio. Siempre me dediqué al calzado, en el rubro del calzado. Mirá. Y me quedé sin fábrica, ¿no? Hoy no hay industria. Hoy por hoy ya no hay más calzado.
Todo trae de afuera, todo viene de afuera y la fábrica y los talleres cierran, que es lo que nos pasó a nosotros. Y entonces nos dedicamos a hacer otra cosa porque no es viable tampoco. Segundo testimonio. ¿Está difícil ahora? ¿Estuvo difícil siempre? ¿Mirás para atrás? Ahora, yo lo veo difícil ahora. Los últimos 2 años fue terrible. Ahora, después, años atrás no era así. ¿O vos viste alguna vez una convocatoria por un trabajo, un puesto de trabajo así, de esta manera? Trabajo de los 12 años. Nunca vi una cosa de esto. Acá una entrevista de Julio Bazán a un joven que este sería su primer trabajo formal. Escucha. Bueno, te sigo, dale. Estás viendo la cantidad de gente que se está presentando, ¿no? Es impresionante y es acá donde te das cuenta la situación del país, ¿no? La situación sobre todo de la gente que conoces. No sé cómo es, qué pasa con tus compañeros o con tus amigos o con tu familia. Y la peleamos día a día, como todos. La pelean. ¿Y cómo haces para llegar a fin de mes ahora, hoy, sin este segundo trabajo, sin estos ingresos? Y tratamos de hacer trabajos extra, vendiendo en la calle, emprendimientos. ¿Estás vendiendo en la calle? Claro, por ejemplo, lo que es pizza, lo que es rubro de comida, lo que sabemos que va a salir. Son todos rebusques, si no, no se llega, ¿no? No se llega. Escucha la segunda parte de esta nota de María Laura Santillán, dale. Soy técnica en enfermería. ¿Sos técnica en enfermería? A 6 materias de recibirme licenciada. ¿Y no hay opción de conseguir algo rentado? Porque sabés que, a ver, enfermeras siempre se necesitan en todos lados. Sí, he tirado por todos lados, pero bueno, no he conseguido y bueno, salió esta opción y acá estamos. Otra más, dale. ¿Va a ser tu primer trabajo o ya trabajaste antes? Trabajé antes. Ajá. ¿Y ahora? ¿Cómo estás? Ahora no estoy trabajando en este momento. Tengo 2 criaturas aparte. ¿Y cómo haces para mantenerlas sin trabajo? Y un poco con ayuda del padre y un poco con lo que cobro de ellos. Y a veces trabajo de una que otra cosa, tratando de sobrevivir. ¿Tenés necesidad? Sí. En estos momentos sí. ¿Y qué significa, qué se siente el ir día tras día buscando trabajo y que no aparezca el trabajo y están los hijos? Y frustrante. Estamos en una Argentina rica. Más o menos. Hoy en día no sé si tan rica. A ver, escuchemos un par de testimonios más, dale. ¿Qué es lo que haces? Yo seguridad, una rubro de seguridad. ¿Y cuánto ganas, por ejemplo? No, gano muy poco, no llego a las 500 lucas por mes. ¿Qué haces? Y la verdad que no alcanza. Entre el alquiler, los chicos, el colegio, hay muchos gastos hoy en día. Como está la mano, el boleto que aumentan todos los días y la verdad que no alcanza para nada. Aumenta el boleto y vos con 500.000 pesos por mes. ¿Quién te ayuda para vivir? ¿Qué? No, nadie. Soy yo solo, estoy con mi pareja, entre los dos trabajamos, tratamos de llegar a fin de mes, pero no, cada vez está peor la mano. Y a ver, un par de testimonios más, dale. Hay mucha incertidumbre, poco trabajo, digamos. Mirá la gente que hay acá, esperando. Hace más de 4 horas que estamos acá. Cuando llegaste y viste esta fila, que yo pasé a las 9 de la mañana para aquel lado y yo tenía pensado venir y dije, uy, mirá la fila acá. Y digo, bueno, el tema es mucha gente, poco trabajo. ¿Qué siente, señor? Y la verdad que yo hago Uber, pero gano 80, trato de hacer entre 80 y 100.000 pesos por día, pero no alcanza. Cuando yo veía eso, decía, bueno, pero ¿cómo se conjuga esto con solo el 7,5% de desocupación? Y se conjuga porque mucha gente gana muy mal y quiere otros trabajos, entonces van a buscar trabajos. Y se conjuga también porque muchísima gente labura mucho menos de lo que quiere laburar. O sea, son subocupados. No aparecen en el indicador como desocupados, sino como subocupados. Yo estaba tratando de recordar, porque cuando vos ves los informes del INDEC, abajo de la palabra ocupados, ponen la frase, tienen al menos una ocupación y trabajaron al menos 1 hora a la semana.
Entonces, aquel que trabaja 1 hora por semana, por ahí, no es claro si es 1 hora por semana o 1 hora por día. De cualquier manera, es una changa. Entonces, hay mucha gente que por ahí aparece en la encuesta del INDEC como ocupados que estaban en esa fila. Y también hay gente que, lo contaban en los testimonios, tiene trabajos informales y quiere tener un trabajo formal, que eso también es algo de lo que está pasando. Se está destruyendo empleo formal, está creciendo el trabajo informal. Milei lo destaca como algo positivo y lo que escuchas de la gente es, no, yo quiero tener un trabajo en blanco. Muy bien, son las 9:09 de la mañana. Tenemos por delante realmente una mañana muy intensa. Es un momento muy fuerte políticamente, donde Milei ha jugado toda su autoridad en defender a un hombre sobre el cual hay motivos más que suficientes para tener dudas sobre su evolución patrimonial y sobre todo su utilización de recursos que antes estaban muy por fuera de sus posibilidades a partir de que llegó en diciembre del 2023 al poder. Milei está defendiendo eso a muerte por razones que son realmente inverosímiles o muy difíciles de entender, porque la idea de que él no ejecuta inocentes es una idea que te da risa de solo pensarlo. Se la pasa ejecutando inocente Milei. O gente que no sabe si es culpable o inocente, o gente que no juzgó a nadie. A ver, empecemos desde Lali Expósito en adelante, la cantidad María Becerra, para decir cosas que nada que ver con nada, y el tipo se las pasa ejecutándolos. A mí me parece que lo que está haciendo es defender a un culpable, no ejecutando a un inocente. Pero de cualquier manera, eso genera un problema muy fuerte en la relación entre el presidente y la sociedad, y en todo caso la sociedad tendrá que ir midiendo qué se hace con este lío, porque realmente tenemos un lío, porque además es un presidente que utiliza su autoridad para insultarte, para humillar, para todo eso, mientras defiende cosas como las que está defendiendo.